Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Bienvenidos a Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Soy Rangelis Robert. Y yo, Edward Esteves. Y juntos somos Chema. Chema. Señores, hoy tenemos un tema súper interesante y se llama la belleza de las cicatrices. Oh, pero tú sí lo adelantaste rápido, hija. Claro. Wow, pero tú mataste la belleza de las cicatrices. Ya, yo sé lo que vamos a hablar. Señores, Dios le bendiga mucho, que el eterno Dios le guarde y le proteja. Señores, si ustedes supieran de lo que no estamos riendo aquí, ustedes saben que los huevos a veces se ponen, ¿verdad? Y se venden a peso. Y hoy, mi amada, estamos solos, ¿sí? Hoy. Ey, señores, estamos aquí nosotros dos. En víspera de ese día que muchos celebran. ¿Y por eso tú te pusiste de rojo? Y usted también se puso de rojo, ¿cierto? Que conste. Gracias a Dios, señores. Claro. Que no nos combinamos. Claro. Mire, amada. Así mismo, como tú dijiste, hoy vamos a hablar de esas cicatrices que generalmente a nosotros muchas veces no crea malestar. Y queremos como quitárnosla, queremos como borrar ese tiempo que pasó. Sin embargo, yo quisiera ver qué tú descifras de esta historia. Vamos a ver qué pasa. Tú sabes que hay el término se lo voy a decir más adelante, y hay un señor, un joven, vamos a ponerle Samuel, ¿verdad? Que va en camino como a la casa de un alfarero. Va en camino a la casa de un alfarero, cargado de situaciones. El tipo va, mira, de una manera que tú no te imaginas. Cargado de problemas, de matrimonio, de deuda, etcétera, etcétera. Y cuando él va, se mete a una alfarería y ve a ese alfarero dándole forma a esa vasija, y ve que esa vasija se le craquea al alfarero. Y él le dijo, ¿y entonces qué tú vas a hacer? ¿La vas a botar? Y le dije, no. Y el alfarero le respondió muy sabio también, le dice, no, pero es que el barro, oye lo que te estoy diciendo, el barro no pierde su valor porque se craquee. Sin embargo, cada craqueo, cada cicatriz del barro coge más valor. Y tú me puedes preguntar, Edward, ¿cómo así que coge más valor? Sencillo, que hay un término que se llama kintsugi. Excúsenme los japoneses, ¿verdad? Como se mencione. ¿Qué pasa? Que ellos en ese tiempo no botaban el barro, no botaban la vasija, sino que la dejaban con esas cicatrices, esas cosas así. ¿Y para qué? Porque entonces la corregían ¿con qué? Con oro. ¿Tú la has escuchado? Claro que sí. Es, de hecho, una técnica súper poderosa que habla básicamente de que las cicatrices, las heridas, forman parte del proceso. Uh-huh. Y como forman parte del proceso de esa construcción, de esa obra perfecta terminada, ¿para qué vamos a desechar esa historia? ¿Para qué vamos a borrar esa marca si al final del día habla de lo que yo soy? Y a propósito de ese tema, trajimos nosotros la belleza de las cicatrices. Exactamente. Porque a pesar de eso, ese joven entendió que las cicatrices no eran de vergüenza, sino para crecimiento. Así es. Para crecimiento. Y esto no hace la alusión a este libro de Jeremías, donde nos habla del alfarero. Muchas veces el Eterno permite las cosas en nuestras vidas para poder Él glorificarse, para Él poder enseñarte, para Él poder guiarte y mostrarte los procesos. Porque muchas veces yo te pregunto a ti, si tú no vives algo, ¿verdad? Si tú no vives algo, ¿tú vas a aprender de ese algo que tú no viviste? No, de hecho, la sabiduría es el resultado del conocimiento, la experiencia. Y tú puedes decir que eres sabio porque primero tuviste esa exhortación. Vamos a llevarlo al plano de los padres. Si te vas por ese camino, te puedes caer. Tenemos el conocimiento, la información, lo manejamos. Ajá. Ahora, si tú decidiste irte por el camino y te caíste, vas a tener el golpe, es la experiencia. Y ya tú tienes esa facultad moral que te permite decirle a otro, mira, si te vas por ese camino, es probable no solamente que te caigas, que te encuentres con un pozo y que el proceso de recuperación de ese proceso no sea tan rápido, pero te va a quedar una marca, un recordatorio que te va a llevar a ese momento y te va a recordar lo que pasaste, cuánto tardaste en sanar y qué aprendiste. Eso es así. Porque, señores, mira algo, amada. Muchas veces nosotros
porque nos pasan situaciones y ustedes saben que hay personas que han vivido divorcios, han vivido separaciones per se, han perdido hijos, han perdido han perdido el trabajo. Y me llega la historia de Job, cuando Job de una manera u otra decía, óyeme, mis ojos, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué referencia o qué reflexión me trae eso a la mente? Que Job verdaderamente él podía hablar de un Señor, de un Dios, ¿verdad? Pero nada más que lo había escuchado. Pero ahora tenía la fortaleza, tenía la certeza de que, realmente hay alguien, hay una persona, hay un Señor que lo guía, que lo dirige, que realmente existe. Y entonces tú me habías preguntado a mí, Job había seguido diciendo, de oídas lo escucho, pero ahora no. Ahora él dijo, oye, mis ojos lo vieron cuando me restauró, vieron cuando me sanó, vieron cómo me devolvió todo lo que yo había perdido multiplicado. Y eso muchas veces pasa en nosotros, amada, que pasamos fracasos, tenemos fracaso y creemos que es el fin del mundo, creemos que es el fin del momento. Sin embargo, no es así. Quizás es el comienzo de muchas cosas. Es el principio. Y de hecho, las cicatrices pueden ser físicas, pero también las cicatrices pueden ser del alma. Es correcto. Físicas en el cuerpo. Un ejemplo de esto, Jesús, que es la mayor, porque muchas veces la física, escúchame que te interrumpa, que muchas veces la física se cura quizá con una cremita que nos untaban a nosotros acá. Manteca de cacao. Manteca de cacao. Pero la del alma. Jesús, por ejemplo, en el momento que fue a su proceso de crucifixión, recibió clavos en sus manos, en sus pies, latigazos. Esas fueron heridas físicas que eran necesarias que pasaran, porque a través de ese proceso, que fue muy doloroso, nosotros hoy estamos aquí y podemos hablar de un Dios vivo, real, que eso no lo limitó, no lo dejó en la sepultura, sino que resucitó. ¿Verdad? Pero también hay heridas del alma, la que tú estás diciendo, que son las más difíciles de borrar, que pueden ser a través de un proceso difícil en tu niñez, un proceso en tu adolescencia, en la adultez. Y todos los días vivimos cicatrices. Y yo recuerdo en una ocasión, no hace muy lejos, que me caí. Y muchos de mis amigos cercanos saben que me caí. Y el final terminó en una cirugía. Y de hecho tengo mi marca aquí en mi brazo. Y cada vez que la veo, más que lamentarme y recordar, guay, qué difícil fue, tuve que someterme a una cirugía, qué pasó con mis hijas en ese tiempo que no encontrábamos ni quién la podía peinar, perdí debilidad en mi mano, es el recordatorio de que Dios fue fiel, que Dios a partir de ese proceso permitió que yo me diera cuenta que yo necesitaba, ¿verdad?, reforzar mis articulaciones. Y la verdad es que Dios en todo momento se glorifica. Y esa cicatriz que te queda es el recordatorio de que Él está ahí, y que Él nunca ha cambiado y nunca nos dejará. Sí, pero aunque eso nos recuerde esas cicatrices, tenemos que recordar muchas veces que esas cicatrices pasan por un proceso. Te lastimas, van sanando y te quedan las marcas. Pero nosotros de una manera u otra tenemos que esforzarnos y saber y ver a dónde me llevan esas heridas a las cicatrices. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces nosotros, como te dije al principio, las cicatrices, esa cicatriz o esas heridas que ya han cicatrizado, sabe por dónde te va a llevar. Un ejemplo, y te pongo el ejemplo de nosotros. Quizás el Eterno a nosotros nos llamó para levantar personas, para levantar ministerios, para poder instruir a personas que crezcan y que se puedan desarrollar. Me pregunto yo, ¿tú crees que nosotros lo vamos a hacer con el conocimiento nada más? No, por eso tenemos que vivir el proceso. El vivir el proceso, que no es solamente el conocimiento. Tú puedes estar lleno de conocimiento y es válido y es bueno. Pero lo que te lo va a complementar, lamentablemente en el mundo tendremos aflicciones, lo que te va a complementar ese conocimiento va a ser lo vivido, va a ser lo que tú estás pasando en el momento. Por eso es que esas cicatrices a nosotros nos dan sabiduría. Aparte del conocimiento, nos dan la sabiduría para nosotros poder lidiar con lo que el Eterno viene y nos pone en el camino. Porque dime tú, que yo no haya pasado quizás un ejemplo por un divorcio,
¿Qué tú crees? ¿Que yo iba a formar cuántas personas no se me han acercado a mí para que lo aconseje con relación a lo que sea? ¿Cuántas personas no se han acercado a mí para que lo aconseje del trabajo? ¿O para qué situación? ¿Por qué? Porque esas cicatrices yo las tengo a la vista y tengo primero el conocimiento y luego la vivencia de poder instruirte a ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas crecer. Nadie quiere aprender en cabeza ajena, ¿verdad? Todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere aprender en cabeza ajena. Lamentablemente, muchas veces se aprende con tu propia cabeza pasando el momento. Al final del día, las cicatrices son hermosas. Y aunque intentemos borrarla, no borran eso maravilloso que ha hecho el Señor en nuestra vida. Por lo que es importante que empecemos a aceptarnos, empecemos a amarnos, empecemos a valorarnos y ver que cada marca es parte del proceso. Y volviendo a conectar con esa poderosa historia del principio, esa vasija que en algún momento se cayó, no fue desechada. Al contrario, fue reconstruida. Y fue reconstruida pegada, esperar que se seque y ¿verdad? Se complemente ese pegamento para después adornarla con esos elementos tan poderosos como el oro, la plata o el platino. Nada se desecha, porque solamente el que construye, el alfarero, sabe lo que cuesta construir. El que construye, el alfarero, sabe lo que tuvo que invertir para simplemente decir, te desecho. Imagínate tú que nosotros ahora digamos a nuestras hijas, la desechamos. No, o sea, ha habido un proceso, una siembra, una inversión. Entonces, a veces no es tan simple como desechar, sino dejar que el perfecto alfarero ponga en nosotros ese pegamento, si nos caímos, y deposita en nosotros esos elementos que nos hacen falta. Imagínate tú, yo quiero hacer un pequeño ejemplo. Antes de esto, imagínate tú que esas cicatrices, como decía la historia, tú las estés viendo ahora, que van cogiendo color, ese colorcito dorado, que en vez de desecharla, va cogiendo valor. Valor. En vez de desecharte, va cogiendo valor. ¿Por qué? Porque muestra la importancia que tú tienes para ese alfarero, para él desechar ese material que tú eres. Yo quiero ponerte un pequeño ejemplo. Imagínate tú esa situación que ha venido a tu mente, que tú has dicho, fracasé. Ya. Llegué hasta aquí. Ya. Solté. Imagínate, coge una de esas situaciones. Un fracaso financiero, matrimonio, amistad, trabajo, cualquiera que tú digas fracasé. Ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Por qué? No es la pregunta. ¿Para qué, Señor? Es esto. Así como mencionamos la historia de Job. Señor, Job conscientemente nunca se quejó. Conscientemente. Pero ¿para qué fue este proceso? Luego pregúntate, ¿a quién tú me vas a poner en el camino para yo poder ayudarlo, para que él pueda corregir el propósito en esto? Y te vas a dar cuenta que cada cicatriz que tú tienes ahora, untándotele alcoholcito, cicatriz, está cogiendo ese colorcito, ese oro, que en vez de desecharte, estás cogiendo más valor. Y tener paciencia. Uy, paciencia. Paciencia. Sobre todo, amado. Es lo que a veces nos falta. Queremos todo rápido, señores. Queremos entrar a un drive-thru para pedir la comida, que nos la empaquen y comerla en el carro. Pero es que hasta el barro, Rangelis, necesita su tiempo. Necesita tus tiempos. Ustedes saben muy bien que yo no sé mucho de barro, pero he visto los procesos. Que el barro primero se busca el barro, el agua, después de eso se mete en fuego, se saca, se le da forma otra vez, se guaya, otra vez al fuego, ¿verdad? Luego se limpia y después que tú le das la forma, vuelve al fuego y después entonces tú lo dibujas y vuelve al fuego. Es decir, que si es el barro, ¿qué será de nosotros? Que el mismo Eterno dice que en el mundo vamos a tener situaciones. Pero que confiemos, dice su palabra, que Él ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Yo pienso que con esto hemos casi finalizado, no sin antes
dejarle a todas aquellas personas que nos siguen lo siguiente. Número 1, las cicatrices son hermosas, son bellas, señores. Amen sus cicatrices, no se la borren, no se la quiten, no se la tapen, no anden, Disfrútenla. no se borren hasta arriba. Disfruten, enseñen, vivan. Yo tengo una amiga por ahí que tiene una en la mano que ella es súper feliz y orgullosa, que dice que mira, todo pasa. Y seguro sabe quién es. Pero es importante ver a través de ese testimonio de ella cómo se siente orgullosa porque cuenta una historia, porque habla de quién es, pero sobre todas las cosas, sabe que su identidad está en aquel que la hizo. Exactamente. Señores amados, de verdad, tengan consciente, háganse conscientes. No queramos borrarnos esas situaciones que nos han hecho mejores personas. No queramos borrarnos esos momentos tristes, esos momentos amargos que de una manera u otra lo que en vez de restarte te han sumado a tu vida. Más aún, esfuérzate y sé valiente. Más aún, confía en aquel que realmente te llamó y que sabe que el proceso que tú estás pasando, en vez de restarte, te va a sumar. Dígase, estás cogiendo color, estás cogiendo forma, estás cogiendo ese doradito o ese blanquito, porque muchas veces te va a dar ese color blanco, plateado, de ese oro, de máximo carácter, de máxima, ¿cómo que se dice esa palabrita? Calidad, de la mejor calidad. Así que hermanos, amados, así que amados, disfruten este momento y se te dan cuenta, estos tiempitos de mi amada y yo son cortos, pero aprovechenlo, porque realmente es para poder alimentarles, poder nutrirse de una palabra fresca y no solamente de cualquier cosa, sino la palabra que nos guía y nos enseña. Y si estás pasando por el proceso y todavía no tienes la cicatriz terminada, la palabra de Dios en el Salmo 37:5 dice, encomienda mi camino. Y Él hará. Encomendé mi camino al Señor. Confié en Él y Él hará. O Él hizo. Es decir, que si estás en el proceso y todavía no ves esa cicatriz final, encomiéndate al Señor. Confía, descansa en Él y Él lo va a hacer. Gracias por seguirnos, no sin antes despedirnos y decirte, como dicen nuestras hijas, dale like y suscribiros a nuestro canal. Y sobre todo, compartan, amados. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima conversación que vamos a tener. Señores, hay una invitada. Disfrútenlo, ¿ok? Bye. Shalom. Shema, conversaciones que despierta, transforman y trascienden.